Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darwin Alvarado y a continuación hablaremos acerca de la proliferación celular y la intervención de los factores del crecimiento sobre la misma. Para comenzar, deberemos entender primero qué es la proliferación celular. Y bueno, este es un mecanismo en el que se aumenta de manera progresiva la cantidad de células que hay en un determinado tejido. Este proceso es regulado molecularmente por su propio ciclo celular. Es decir, que siguientes agentes biomoleculares llegan y se unen a la membrana a través de unos receptores glicosilados que inducirán al núcleo a regular de forma concreta y específica en cuántas porciones se tiene que dividir y de qué manera lo hace y en qué tiempo lo hace para de esta forma contribuir con la proliferación del tejido, en este caso, ya que puede ser de dos formas. Una fisiológica, en cuyo caso hablamos de, por ejemplo, un crecimiento, o otra patológica, en cuyo caso hablamos, por ejemplo, del cáncer. En base a la proliferación celular, la población celular puede clasificarse en tres poblaciones principales. La primera, que es la población celular estática, en cuyo caso no hay una proliferación celular, es decir, estas células no pueden replicarse. Y un ejemplo concreto serían las neuronas del sistema nervioso. Las poblaciones celulares estables, hablamos de aquellas que de manera normal se replican en muy pequeñas cantidades o la proliferación celular es muy baja y que necesitan de un agente externo que induzca y active el mecanismo, tal como pasa con los fibroblastos cuando hay lesiones, por ejemplo, en cuyo caso proliferan, hay mucho más cantidad de la misma, con la finalidad de rellenar con colágeno ciertas hendiduras que quedan por las heridas y así formar cicatrices. La población celular renovable es aquella que tiene un índice de proliferación muy abundante. Y para ello hay dos puntos. Una que es de renovación lenta y otra que es de renovación rápida, en cuyo caso, al igual que en las demás, hablamos de diferentes poblaciones celulares. Los de renovación lenta podemos poner, por ejemplo, los osteocitos, los liomiocitos, los rhabdomiocitos, que son células que se renuevan de forma no tan rápida y que para ello casi siempre lo hacen cuando hay un estímulo lesivo que induzca a que se realice la proliferación o reparación del tejido. Mientras que la renovación rápida es aquella en cuyo caso no necesitan ciertamente un agente externo que lo induzca, sino que de manera normal, es decir, fisiológica, se hace. Tal como pasa con las células de la sangre, en cuyo caso tenemos que tardan 120 días, en el caso de los hematíes, en destruirse en el vaso, o las plaquetas que tardan de 7 a 14 días, o por consiguiente también las células epiteliales de la dermis que tardan alrededor de 1 a 2 días en renovarse. ¿Okay? Una vez entendido esto, entonces pasaremos a ver qué pasa con el ciclo celular, porque también es muy importante entenderlo. El ciclo celular es el mecanismo a través del cual la célula pasa de un estado inmaduro hacia uno maduro hacia la división celular. El objetivo del ciclo celular no es más que producir dos células hijas con material genético idéntico almacenado en un cromosoma. Sus partes principales consta de dos en general. La primera, que es una interfase, que es una sección de crecimiento propiamente, y la segunda, que es una etapa de división llamada mitosis. La interfase consta de tres secciones. La primera, que es la fase G1, donde la célula crece desde un estado totalmente inmaduro, se desarrollan organelos como los ribosomas, como lo son el retículo endoplasmático, como lo son también el aparato de Golgi y demás cuestiones, y entonces va tomando forma adulta. De esta forma se crean también algunas acciones proteicas que ayudarán a la síntesis en la fase S del material genético, ya que la heterocromatina pasa a ser eucromatina, es decir, se descondensa y entonces comienza gran síntesis de ADN. Para la fase G2, lo que ocurre es que la célula termina de crecer y de forma concreta cierta porción de la célula comienza a deslindarse hacia ciertas secciones, como lo son los centrómeros, que van a comenzar a viajar hacia los extremos para comenzar a prepararse para la fase de la mitosis, es decir, para la división celular. En lo que representa a la división celular, entenderemos que la profase temprana no es más que una sección donde se crea el cromosoma, es decir, el material genético termina de condensarse, de hacerse muy plegado con ayuda de las histonas, y eso es lo que le llamamos profase temprana. En esta sección también los centrosomas se polarizan, es decir, se van hacia los extremos, en cuyo caso habrán dos, y se crean los microtúbulos que formarán parte del uso acrómico.
o uso mitótico. La profase tardía no es más que la profase que ya conocemos, y lo que ocurre en esta profase no es más que desaparece la envoltura nuclear y los cromosomas se condensan completamente. Aparecen los citocoros, que son las secciones donde se unirán los microtúbulos para después romperlos. Y también el uso acrómico da origen en su totalidad, es decir, para este punto los tres tipos de microtúbulos en el uso crómico ya están presentes, que son los microtúbulos polares, los microtúbulos libres y los microtúbulos cinetocóricos. Para la porción de la metafase, lo que ocurre es que los cromosomas son alineados en el plano medio con la finalidad de posteriormente ser separados. Pero para la metafase solo es una alineación en el plano medio. Lo de la ruptura a través de los cinetocoros, es decir, se dividen en cromátidas hermanas, es hacia la anafase. En esta sección lo que ocurre es exactamente eso. Los cromosomas son rotos hacia la mitad y entonces se crean dos cromátidas hermanas que se irán una a cada polo. En la porción de la telofase lo que ocurre es que la cromatina ha terminado el movimiento polar, de modo que ya hay prácticamente dos núcleos creados, aunque no totalmente completos, pero ya hay dos núcleos, de modo que la cromatina comienza a condensarse de forma que es posible comenzar a desplegarla, y de esa forma tendremos ya la finalidad del proceso de división. A final de cuentas, lo que necesitamos para este momento es que el citoplasma se rompa, y para ello ocurre el proceso llamado citocinesis, que es cuando la célula se estrangula a través de un anillo contráctil exactamente a la mitad, y este anillo es creado por actina y miosina, y entonces se crean los surcos de división y ¡tarán! Tenemos las dos células hermanas. La última sección son los puntos de control que tiene este ciclo celular, y para ello comenzamos con la parte G1. Es necesario entender que hay dos formas de regular este ciclo celular. Uno, un punto de control de restricción, donde mediremos el tamaño, la consistencia, la estructura. Y uno, un punto de control de ADN, donde mediremos exactamente si el material genético está completo, si hay daños, si hay bases nitrogenadas externas, si hay adiciones, si hay deleciones, y así en general. La primera porción del punto de control o el punto de control de partida es en G1, donde se mide el daño del ADN. Esto precisamente porque si hay un daño en el ADN después de la división celular, la célula no podrá crecer de manera concreta y entonces desarrollaremos células totalmente alteradas con un material genético perdido y erróneo. De forma que en ese momento, si se detecta y es reemplazable, la célula se irá hacia el mecanismo de muerte celular programada, es decir, apoptosis. De esa manera evitamos la formación de una célula cancerígena. El segundo punto donde se analiza de nueva cuenta si va bien el proceso de división celular es en la fase S. Recordemos que la fase S es donde hay mayor síntesis de ADN, y por ello aquí se checa el punto de control del daño del ADN en la fase S, que es esencialmente para verificar la presencia de adiciones, de lesiones, o en cuyo caso codones completos o codones incompletos, como quieramos llamarlo. Es importante saber que también antes de entrar a esta fase se analiza el punto de control de restricción, donde se revisará si la célula ha crecido de manera completa y si el tamaño de la célula corresponde al tamaño de su núcleo. Es decir, si el núcleo ha crecido demasiado y por consiguiente su citoplasma se ha hecho muy pequeño, es posible que los organelos terminen siendo estrangulados por el núcleo y entonces tendremos una célula totalmente anómala, que no servirá y tendrá que ser destruida. Para la fase G2, el punto de control de daño del ADN consta propiamente de analizar si los codones están completos, es decir, si la secuencia genética va siendo de acorde, ¿no? Porque en la fase S hablábamos precisamente de bases nitrogenadas, en G2 ya hablamos de codones completos. Y al final el punto de control en la fase de mitosis habla acerca del uso mitótico. Recordemos que el uso mitótico no era nada más que esos microtúbulos que ayudarán a la división. Sin ellos no podría dividirse la célula. De modo que si aquí no están preparados a través de los centrosomas, entonces también la célula morirá. Y bueno, básicamente esto es todo acerca de los puntos de control. Las últimas secciones hablan acerca de los factores del crecimiento,
¿Qué son los factores del crecimiento? Son un grupo de macromoléculas polipeptídicas que presentan acciones específicas y potentes sobre la regulación de la proliferación, muerte, motilidad y la diferenciación de las células competentes. Su mecanismo de secreción más frecuente es parácrino o autócrino. Parácrino, como en el caso de las células como las plaquetas, en cuyo caso los factores del crecimiento derivado de plaquetas actúan, por ejemplo, en el endotelio o actúan, por ejemplo, en los eritrocitos. A eso le llamamos parácrinos porque están justo a un lado de las mismas células. O autócrinos, en cuyo caso podríamos hablar de los factores del crecimiento hepáticos que actúan sobre sí mismo ayudando a proliferar los propios hepatocitos. No es muy común que sean endocrinos. Y bien, aquí tenemos los tipos de factores de crecimiento o más o menos ejemplos de los que generalmente conocemos, alrededor de 10 más o menos, que se relacionan entre sí y muchos tienen que ver con proliferación, algunos con decreción, aunque es muy poco común que intervengan en inhibición, casi todos actúan con acción. El factor de crecimiento del endotelio vascular, el transformante, en cuyo caso hay el beta y el alfa, el similar a la insulina, que también hay de tipo 1 y de tipo 2, los hepáticos, los fibroblásticos, los derivados de plaqueta que les comentaba hace un momento, los epidérmicos y los derivados de la célula glia. Muy bien, una vez tenido esto, lo último sería más o menos ejemplificar cómo actúan estos agentes y recordar que todos ellos tienen que ver con el remodelaje de cierta sección y sobre todo tienen que ver con ayudar a proliferar en las células y a que se diferencien dependiendo del tejido del que estemos hablando. En esta imagen, si vemos de izquierda a derecho, podemos ver un vaso sanguíneo y vemos que secreta factor de crecimiento del endotelio vascular. Si vemos a sus costados, tiene un neutrófilo. El neutrófilo está pasando a través de la diapédesis y en ese momento está interviniendo el factor de crecimiento del endotelio vascular para ayudar a que ese endotelio no sea dañado y por consiguiente a repararlo si hubiera daño después del proceso inflamatorio. Esta es una imagen que ocurre en un proceso inflamatorio del día 3, así que para este momento, si vemos, ya hay una malla de fibrina en la parte de arriba, entonces pues bueno, ya ahora necesitamos reparar el tejido. Y bueno, la parte que realmente me interesaría mostrarles es la parte de la derecha, donde vemos un fibroblasto que está obviamente secretando factor de crecimiento transformante beta 1 y que está siendo relacionado con los factores de crecimiento transformante beta 2 y beta 3. De modo que, a su vez, se relaciona también con el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Es decir, todos estos factores del crecimiento están ayudando al endotelio vascular a que no se degenere y también están ayudando al factor de crecimiento transformante alfa a que proliferen las células epiteliales y de esa manera ayudamos a que el trombo, bueno, en este caso sería simplemente un coágulo en la porción superior que está deteniendo el sangrado. De esta forma es como los factores del crecimiento se entrerelacionan y ayudan al organismo de formas alternas. Obviamente aquí no hablamos de otros de los factores del crecimiento, pero evidentemente la idea se queda. Y bueno, esto sería todo. A manera de conclusión, entendemos entonces que la proliferación celular es un mecanismo sumamente importante para el organismo y que sin ella muchos de los tejidos se deteriorarían de forma progresiva, lenta y tal vez nunca podrían ser iguales. También entendemos que los factores del crecimiento son de suma importancia cuando se trata de remodelar ciertas secciones y también cuando se trata de sanar. Aunque no hablaremos de sanar ahorita, pero más adelante ciertamente lo trataremos. Entonces, esa es la importancia básica de los factores del crecimiento y de cómo una célula tiene que ser regulada en cuanto a su replicación y proliferación celular, si no habrán catástrofes del ADN.